persigue, persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Señor, te damos tantas gracias, Dios, por tu bondad, Señor. Tantas gracias, Señor, por tu fidelidad, Dios. Señor, cuando nuestras vidas, Dios, nos damos vuelta, ahí está tu fidelidad, Señor. Como decía el salmista, Dios, Señor, el bien, la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Señor, lo declaramos, Dios, sobre nuestras vidas y declaramos el poder de tu fidelidad. Dale un fuerte aplauso a Dios, porque, Señor, creemos, Dios, que es tu fidelidad, Dios, que es tu fidelidad, Señor, la que nos sigue, Señor, la que nos sigue, Dios, la que nos persigue, Dios, la que selló en nosotros, Dios, el amor que tú nos tienes. Amén. Te invito a saludar a 2 o 3 antes de tomar asiento. Decirle bienvenido. Declarar la bendición de Dios. Y bueno, y con esta certeza, sí, caminar en la bondad de Dios, ¿no? Caminar en esta certeza, en esta semana, caminar sabiendo que nos sigue la fidelidad de Dios, ¿sí? Sabiendo que hay una fidelidad que viene detrás de nosotros. ¿Vieron el Salmo 23 cuando dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida? Bueno, lo mismo, sí, decía el salmista, ¿no? Se daba vuelta y decía, me está siguiendo el bien y la misericordia. Y tenés que vivir en esta semana creyendo que la fidelidad de Dios está detrás de tu vida, que Dios no falla, que la fidelidad de Dios está sobre tu vida. Bueno, como iglesia queríamos darle un anuncio y bueno, es importante también y agradecerle a Dios, a su fidelidad, agradecerle todo lo que Él ha hecho y en este día quería anunciar que por esa... que por esta fidelidad que Dios tiene, Dios me permite reanudar el pastorado principal de la iglesia en este tiempo, en este 2024, en esta identidad y en este nuevo tiempo que Dios tiene para la iglesia. Vamos a trabajar con todo el equipo pastoral como venimos trabajando, vamos a hacerlo más todavía, más con todas las ganas de Dios y con ese llamado que Dios nos dio, ¿sí? Dice Jeremías que estaba metido en sus huesos el llamado y que nunca hubiese podido callarlo. ¿Sí? Está metido en mis huesos. Así que en esta fidelidad caminamos, andamos y bueno, sabemos que gracias por tanto amor, gracias por tanto tiempo, Dios, compartido de sus vidas en el servicio de Dios. Así que en esta mañana convocamos toda la iglesia a unirse a esa fidelidad de Dios, a unirse, a caminar, a emprender nuevas cosas, a emprender un nuevo tiempo para Dios y unirnos, ¿sí? Unirnos en ese caminar. Así que bueno, quería compartir esto, muy importante, y ahora sí vamos a la palabra. Los invito. El otro día hablé del agradecimiento como un estilo de vida, ¿no? Y dicen que hay una hormona en el ser humano, cuando Dios nos hizo, nos formó, puso en nosotros una hormona que se llama oxitocina. Y esa hormona genera en nosotros un bienestar, ¿no? Es lo que nos hace bien. Esa hormona es la hormona de la gratitud. Muchos médicos la conocen como la hormona de la gratitud, ¿sí? De poder ser agradecidos y ser agradecidos como un estilo de vida.
Esa hormona dice que quita la presión arterial, que fortalece el corazón. Esa hormona no solo impacta nuestra biología, sino que profundiza nuestras relaciones y nos conecta de manera especial con las demás personas y con Dios, ¿sí? Como esa cruz, siempre decimos, como esa cruz que tiene el lado horizontal que nos conecta con las personas, pero el lado vertical que nos conecta con Dios. Esa cruz que estamos conectados con Dios, pero siempre conectados con quienes necesitan a Dios, siempre conectados con quienes están precisando de Dios. Dice, la gratitud no solo es un acto social y biológico, sino que la gratitud desata la presencia de Dios en nuestras vidas. Desata, cuando somos agradecidos, se desata una presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando está en nosotros esa impronta, ese sello, hace que Dios se mueva, ¿sí?, en medio de nosotros. Y yo puse un texto para empezar y decía el texto que dad gracias en todo tiempo, ¿no? Ser agradecidos. Dice, tenemos un Dios a quien darle gracias. Él dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y esta gratitud tiene que estar en cada uno de nosotros. Esta misericordia que Dios tiene es para siempre. Es para siempre. No hay una temporalidad en la misericordia de Dios. Hay un continuo andar, hay un continuo caminar con la misericordia de Dios. No es que Dios dice, en este tiempo tengo misericordia y ahora no tengo más misericordia. Es continua la misericordia de Dios. Es más, el libro de Lamentaciones dice, nuevas son cada mañana. No solo que es continua, sino que son nuevas. Que Dios da para nuestra vida misericordia nueva. Y cada mañana, hoy es una mañana, ¿no? Hoy es una mañana. Quiere decir que hay una misericordia nueva. Quiere decir que estrenamos misericordia, ¿sí? Si ustedes dicen, bueno, hoy no estreno nada. Sí, hoy estreno la misericordia de Dios para este día sobre mi vida. Hoy estreno misericordia de Dios. Decile con fe al que tenés al lado. Hoy estreno misericordia de Dios. Hay una nueva misericordia de Dios sobre mi vida. Hay algo nuevo de Dios. Un corazón que da significado a una de las pequeñas cosas. Pone en práctica la acción de gracia. Aún en lo pequeño, en las pequeñas cosas, vemos a Dios, lo decimos, no solo que lo vemos, porque a veces lo vemos y no lo decimos. No solo que lo vemos, sino que también lo decimos. Y cuando lo vemos y lo decimos, se desata algo que bendice nuestras vidas, bendice de manera especial nuestras vidas. Ahora, hay formas, distintos canales, ¿sí?, de mostrar esa gratitud. Como hijos de Dios tenemos, y yo voy a hablar hoy puntualmente de 3 canales que tenemos para mostrar esa gratitud a Dios. El primero es la alabanza, ¿sí? Nuestra alabanza bendice a Dios, nuestra alabanza da gloria a Dios en tiempos en que parecen aún las cosas como recién decía Gustavo, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, en los momentos más difíciles, la gratitud se despierta nuestra alabanza. Y nuestra alabanza despierta la gratitud, ¿sí? Son 2 cosas que van de la mano caminando juntos. Aún en el momento más difícil, ser agradecido hace que tengamos la victoria. Ser agradecido hace que Dios desate y pelee a favor de nosotros. La alabanza hace que algo se desate. La alabanza en medio del pueblo hace que esa guerra le pertenezca a Dios y a nada más que a Dios, porque esa guerra es de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con Josafat, por ejemplo? Cuando a Josafat le avisaron en 2 de Crónicas que venía el pueblo contra él, ¿qué fue lo que pasó? Él tuvo temor y humilló su corazón y se puso en ayuno buscando a Dios. Y ese ayuno y esa búsqueda de Dios hizo que Dios diera la palabra. Y le dijo a Josafat, no va a ser tu guerra, ¿sí? No va a haber lugar para que pelees vos. Y Dios en esta mañana te dice, hay cosas que no son tu guerra, hay batallas que no son tuyas, no hay lugar, ¿sí? Como en el campo de batalla Dios prepara y viste cuando uno juega y pone los soldados en cada lugar y Dios te dice, no va a haber lugar para vos para la pelea, vas a hacerlo con la alabanza, vas a hacerlo con adoración. Y así fue como Josafat se levantó, dice, no habrá lugar para que pelees. Dice, habrá alabanza, adoración. Y así fue
que el enemigo fue retrocediendo. La guerra de Josafat fue con alabanza. Yo ponía, mientras muchos se lamentan, porque hoy en día ustedes escuchan y vemos en todos lados, y se nos acerca gente que se lamenta, y mientras muchos se lamentan, nosotros alabamos. Mientras muchos se quejan, nosotros alabamos. Mientras algunos lloran, nosotros alabamos. La alabanza transforma los ambientes espirituales. La alabanza trae la transformación de un ambiente espiritual. La alabanza hace que lo más fácil que puede haber es la queja. Cada uno de las personas con las que hablamos es fácil que se puedan quejar. Es fácil que surja la queja. Es fácil que surja el lamento. Pero lo difícil es realmente poner en palabras que mi fe, mi confianza está en Dios. Y eso se hace a través de la alabanza. La alabanza desata. La alabanza hace que se mueva el poder. Y cuando transforma el ambiente, hay un término que se usa en la Biblia que se le decía a David. Y se decía que David era tañedor. Tañedor era aquel que con su instrumento, con su alabanza, con su ser, cambiaba los ambientes espirituales. Ese era el tañedor. Y cuando Saúl estaba mal siendo rey, ¿qué hace? Lo llama a David para que tocara el arpa. Para que David se sentara a tocar el arpa. Y el arpa sonaba, y cuando el arpa sonaba, cambiaba todo el ambiente espiritual. Eliseo también necesitaba conectarse con la voz profética de Dios. Y lo que hace y lo que dice Eliseo fue: tráiganme un tañador. Tráiganme un tañador. Cuando el tañador empieza a tocar, cuando la alabanza empieza a sonar, Eliseo empieza a recibir directamente la voz profética de Dios, indicándole el lugar, el momento y lo que tenía que hacer. La alabanza despierta y trae a nuestras vidas la confirmación de Dios. La alabanza despierta y trae a nuestra vida y desata sobre nuestras vidas victoria. Desata el favor de Dios. La alabanza está diciendo en el mundo espiritual que confiamos en Dios. Cualquiera sea la dificultad, nuestra alabanza está diciendo: confío en Dios. Confío en que Dios hace su obra. Confío en que es Dios, que se trata de Dios. Soy un tañedor. Quizás vos me decís: no sé tocar instrumento, pastora, no sé tocar un instrumento, Elisa, no sé ni cantar, no sé ni los toc-toc, no sé nada. Pero tu espíritu tiene el espíritu tañedor. El espíritu tañedor es el que transforma los ambientes, porque viene la presencia de Dios. Cuando está la presencia de Dios y nuestro espíritu empieza a alabar, nuestro espíritu se sacude de toda queja, se sacude de todo lamento, se sacude de todo dolor y dice: ya esto no está preparado para mí. Para mi vida está preparada la alabanza, para mi vida está preparada el poder de Dios, para mi vida está preparada la confianza que tengo en que el Señor está peleando a favor mío, en que Él es escudo alrededor nuestro, nuestro Dios y el que levanta la cabeza, dice la palabra de Dios, ¿no? Cuando mi vida sabe eso, mi vida alaba con todo el ser, con todo el corazón, y esa alabanza empieza a transformar los ambientes. Querés que en tu trabajo, querés que en tu vida, querés que en tu familia, querés que en cualquier lugar que te muevas esté esa transformación de Dios. Es la alabanza la que produce esa transformación de Dios. A través de la alabanza nosotros estamos impartiendo la presencia de Dios y Dios transforma los ambientes. Dios transforma los ambientes. Hay una vida que necesita de Dios y cuando esa vida empieza a alabar, empieza a llenarse de confianza, esa vida empieza a recibir la presencia de Dios, el plan de Dios perfecto, y nada se aparta de la voluntad de Dios. Hay un plan sobre nuestra vida que es perfecto, que solamente Él lo sabe. El tañedor tenía un secreto: eran personas espirituales que cambiaban todo el ambiente. Hay un chiste que dice: ¿dónde fue el primer relato de un partido de fútbol en la Biblia? Y bueno, cuando me lo hicieron a mí me quedé pensando, ¿no? ¿Cuál sería el primer relato del partido de fútbol?
Y me dice, cuando David tocó para Saúl. Y David tocó para Saúl, dice el versículo, y David tocó para Saúl. Y así fue, así fue. Saúl lo llama a David, porque era un tañedor, porque lo tenía en el espíritu, porque sabía que necesitaba esa alabanza. Rodéate con gente que alabe, rodéate con gente que bendiga a Dios, rodéate con gente poderosa en sus palabras, con gente que desate fe, con gente que crea, con gente que diga, en esto confío en Dios. Se desata un gran poder. El arpa de David junto con él se armonizaban en una alabanza y se desataba. Mas traedme ahora un tañedor, dice Eliseo. Mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Mientras estés operando como tañedor o rodéate con tañedores, porque la mano de Dios va a estar sobre tu vida. La mano de Dios va a estar sobre tu vida. Hoy orando decíamos el Espíritu de Dios, así como el Señor dijo en un principio, sea la luz, mientras el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas, así hace la alabanza, así hace el espíritu de un tañedor. Eliseo logró conectarse con lo profético porque necesitaba establecer el trono de Dios en la tierra. El segundo canal para mostrar nuestra gratitud a Dios es la oración. La oración hace que se mueva la mano de Dios. La oración es poderosa y en nuestra oración, y depende de cómo oremos, también estamos demostrando nuestra gratitud o no. También cuando llevamos nuestra situación a Dios, también decimos, Señor, creo que vas a poder, o llevamos nuestra situación con tanto llanto y tanta incredulidad que decimos, no, con esto no puedo más y no puedo más. Y Dios sabe que nuestra oración llena de fe desata el poder de Dios, desata la mano de Dios. Cuando Daniel oró, fíjense que la respuesta tardó 21 días. 21 días en llegar. Pero ¿qué le dice el ángel? Ni bien te dispusiste el primer día. Hay gente que está orando muchos años y con ese llanto, con ese dolor, y el ángel le dice, el primer día que dispusiste tu corazón, ¿qué le dice el ángel a Daniel? Fueron oídas tus oraciones. Fueron oídas, por eso he estado acá. Se me presentó una guerra espiritual, ¿sí? Se me presentaron 21 días de batalla, pero el primer día que dispusiste tu corazón, fueron oídas. La oración hace que nuestra gratitud llegue al cielo. Y nuestra oración, no solo por las cosas que Dios hizo, sino agradecer antes de que Dios las haga. Agradecer antes de que Dios las haga. Porque sabemos que Dios opera, sabemos que Dios obra. Esta es una fe aún mayor. Esta es una fe que nos desafía aún más. Agradecer aún cuando algo no pasó, pero estoy sabiendo que viene la respuesta de parte de Dios. Agradecer, porque viene esa respuesta. David le dijo, Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré. Y él estaba hablando sin saber. Todo el pueblo estaba amedrentado, todo el pueblo estaba confundido, pero él estaba dando gracias por lo que significaba cómo se iba a desenvolver esa situación, cómo se iba a desarrollar. Él transformó el ambiente. Él transformó el ambiente en ese lugar, en ese valle. En ese valle transformó el ambiente, porque su alabanza, su oración, su dedicación a Dios transformó todo y cambió todo para bien. La oración, fíjense que cuando Pedro subía a la sinagoga, dice que lo hacía a la hora novena, a las 3 de la tarde. La hora novena era la hora de la oración. Y yo puse, la iglesia en este tiempo está en su hora novena, donde las oraciones fervientes, llenas de fe y apasionadas son las que deben direccionar la vida de la iglesia. Y acá voy a unir el segundo canal, que es la oración, con el tercero, casi simultáneamente, porque cuando Pedro va a orar, también empieza a pasar algo, que hay sanidades. Dice que en la puerta del templo había un cojo, había una persona que no podía caminar, había una persona que por años había estado ahí. Pedro pasa para orar
y le desata una bendición. Lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Y fíjense esto que dice Pedro, lo que tengo te doy. Lo que estaba dentro de él, el poder que estaba en Dios, se lo transmitió y este hombre fue sano. Y cuando este hombre es sano, en el mismo momento se produce que empieza a ver, y acá es el tercer canal del que quiero hablar, un testimonio. Un testimonio. Un testimonio vivo de lo que el Señor había hecho. Este hombre que por años lo habían visto ahí en la puerta del templo, hoy estaba caminando, estaba sano y era testigo, testimonio quiere decir testigo fiel de la obra de Dios en él. Era testigo. Nosotros, cada uno de nosotros somos testigos de algo que hizo Dios en nosotros. Somos testimonios, somos evidencia de que Dios hace una obra en nosotros. Nosotros somos testigos. Y este es el canal de agradecimiento, uno de los que para mí el enemigo quiere frenar. El enemigo muchas veces quiere cerrar la boca nuestra para que no digamos, para que no testifiquemos, para que no demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, para que nos callemos su gloria porque decimos no, que lo voy a contar, parece, pero lo hizo Dios. Se trata de que lo hizo Dios. Esta persona, este cojo que estaba en la puerta que no podía caminar, hizo con su testimonio que se convirtieran 5.000 personas. Qué unido que va todo, porque entra Pedro a orar. Suelta sobre él lo que tiene, su testimonio, pero a su vez ese testimonio no queda ahí, sino que corre en el testimonio de otros. Corre en el testimonio de esa persona que recibe la sanidad. Y recibe, y no solo que recibe, sino que la comparte. Y ese compartir su sanidad, compartir lo que había hecho Dios, empieza a provocar un mover que toca a 5.000 personas. Toca a 5.000 personas. Y no se trata de la cantidad de gente, se trata de la cantidad de espíritu que sale de agradecimiento a Dios. De decir, esto es lo que hizo Dios en mi vida. Esto es lo que pasa. Tantas veces el enemigo quiere callar nuestros testimonios. Hay gente que no se anima, o que dice, esto lo hizo hace tantos años, pero te cruzó Dios a alguien que justo necesitaba escuchar eso, que hace tantos años que hizo Dios en tu vida, y no podemos silenciarlo. Como decían los discípulos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque eso no tiene contradicción alguna. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenemos que decirlo. Tiene que correr el favor de Dios sobre nuestras vidas. Tiene que correr sobre la vida de otros. No podemos callarlo, tiene que ser soltado. Yo siento que hay un tiempo de la iglesia, que esta hora novena viene, que estamos en el kairos de esa hora novena, donde no solo tendremos la oración, no solo será parte de, como hacía Pedro, que iba a orar a la sinagoga, sino también que será parte de esto, lo que tengo te doy. Y oró por ese enfermo fue sano. Y algo sucedió, porque empezaron a tocar el corazón de tantas personas, de 5.000 personas, porque esas personas se abrieron a lo que hacía Dios, a lo que estaba haciendo Dios en ese momento. Tu testimonio, que lo hizo Dios. Podemos pasar y ver a alguien y seguir, porque él estaba pidiendo dinero, él estaba pidiendo limosna. Y Pedro podría haber dicho, no, está pidiendo limosna, ese es su pedido, no tengo lo que él está pidiendo, no se lo doy. Pero qué mirada la de Pedro. Qué mirada la de un hijo de Dios, que es tan tocado por Dios, que va más allá de lo que la persona cree que está necesitando. Esa persona creía que estaba necesitando plata, pero Dios sabía que estaba necesitando, y se lo dijo a Pedro, y Pedro lo sintió que estaba necesitando algo más. Y no solo la sanidad, como decíamos el domingo ese, no solo la sanidad que es terrenal, sino que estaba necesitando lo eterno. Y cuando le dice, lo que tengo te doy, qué poderoso, ¿no? Qué poderoso en eso. Lo que tengo te doy. Hace que no silenciemos nuestro testimonio. Hace que aún nuestro testimonio más difícil sea la muestra de la cicatriz de que Dios puede todo. Aún lo más difícil que hayas vivido,
es de testimonio, porque Dios lo opera, lo hace transformarse para bien. Aún lo más difícil de tu vida, glorifica a Dios, porque Dios estuvo en medio de eso. Y no podés silenciarlo, no podés callarlo. Como Pedro, vas a mirar a alguien y le vas a decir, no me puedo callar esto, lo que tengo te doy. Y él, ¿sabes qué va a hacer? También va a decir, no me puedo callar esto porque me levanté. Y a 5.000 personas se los voy a contar lo que hizo Dios. Yo no sé cuál es tu testimonio, no sé qué es lo que dice Dios, de lo que hizo Dios en tu vida, pero sí sé que hay una evidencia de Dios en cada uno de nosotros. Y que es una evidencia de tiempo atrás y es una evidencia actual. Es una evidencia de este momento también. Porque tenemos testimonios de tiempo atrás, que tampoco hay que callarlos, porque Dios te cruza a la persona justa y quizás necesita escuchar ese. Pero también tenemos evidencia de este tiempo, de esta hora, de este momento, de Dios en nuestras vidas. No te avergüences de dar testimonio a favor del Señor. Dios me ha encargado de anunciar este mensaje. Dice 2 Corintios 1:8. Dios me ha encargado de anunciar este mensaje. Yo me siento así. Yo me siento responsable de ese mensaje de Dios. Yo me siento responsable. Dios me lo ha encargado de dar. Quizás hoy recién me acordaba, mientras oraba, me acordaba que cuando era muy chica, muy pequeña, mi abuelo me sellaba folletos y yo iba por la Plaza Mitre. Y en esa hora, en ese momento se sentaban un montón de jubilados, un montón de gente grande, un montón de gente que estaba en los bancos. Y yo me acuerdo que era chica y me puedo acordar bien las caras, quizás, en los momentos, personas que seguramente ya no están más, porque si yo crecí, crecemos todos, ¿no? Quizás gente que no está más porque era gente grande, pero yo le hacía hacer la oración de fe. Yo le hablaba de Dios, creo que tenía 7, 8 años. Y esto no lo puede silenciar el diablo. Y esto no lo puede silenciar nadie. Yo me acuerdo que siendo chica, quizás como niño nadie te detiene, ¿no? Nadie te dice, no, que quizás se abre más el corazón. No detengamos a los niños, que son testigos. Son testigos. Porque no solo somos discípulos porque somos seguidores de Cristo. Pero también somos testigos. Porque nuestra vida es un testimonio, es una evidencia de que Dios está con nosotros, de que el poder de Dios está dentro de nosotros. Y eso es lo que no tenemos que silenciar. Somos testigos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando nuestros corazones se encienden por el amor de Cristo y somos cambiados por su gracia, tenemos algo importante que decir de Él. Y yo quiero que se te grabe esto. Hay algo importante que vos tenés que decir de Dios. Y no lo calles, no lo silencies. Cuando Él hace algo, tenemos algo importante que decir. Es impartir y compartir de manera personal lo que Dios ha hecho en nosotros. Y es una experiencia personal. A veces hablar de teología, uno dice, tengo esta interpretación o tengo otra interpretación. Y el hablar de teología, a veces no todo el mundo está de acuerdo. Pero sobre lo personal, nadie te puede decir nada. Porque a ese hombre que estaba sin caminar, le podrían los fariseos decir, mira, la teología es así, el día de reposo, o esto, o lo otro, pero nadie le podía decir nada, solamente él decía, mire, caminaba. La gente puede debatir su teología, su interpretación de texto, una religión, pero cuando un individuo dice, una vez estuve sin esperanza, pero ahora tengo esperanza, estaba lleno de culpa, pero ahora tengo paz, no tenía propósito, pero ahora tengo propósito, incluso aún los más escépticos, los que menos creen, se ven afectados por el poder de este testimonio. Y Dios toma a quien no nos imaginamos. A quien no nos imaginamos. Porque la mujer que estaba en el pozo fue la más evangelista de todos cuando volvió a su ciudad. Porque el endemoniado que nadie hubiese esperado, Decápolis, 10 ciudades se convirtieron porque él empezó a dar testimonio. Porque todos lo conocían. Así que no digas, no pienses, ay, mi vida es tan
fue tan mala, me pasó tanto esto, o esto fue tan doloroso para mí. No, ese pasado es la llave para otros, para bendecir la vida de otros. Ese pasado que tuvo el endemoniado justamente fue la autoridad que le dio cuando Dios había hecho la obra para con otros. Ser testigo en el mundo necesita desesperadamente testigos. Yo te voy a invitar a ponerte de pie mientras suben los tañedores, los que cambian el ambiente. Porque la alabanza, la oración y el testimonio muestran nuestra gratitud y cambian todo ambiente. Dios está esperando nuestra alabanza, Dios está esperando nuestra oración, Dios está esperando nuestro testimonio. ¿Cuál es tu propia historia?, te dice Dios. ¿Cuál es tu propia historia? La que no puede ser silenciada. La que no puede ser silenciada. Porque todo el mundo te vio que estabas postrado. Pero también vieron el milagro de Dios. Señor, como Pedro, Dios, que iba a orar. Señor, en este Kairos, en este tiempo de la hora novena, Dios, sobre la vida de la iglesia. Señor, sobre el momento de oración y de intercesión, Dios. Señor, unamos, Señor, nuestra alabanza, nuestra oración y nuestro testimonio, Dios. Señor, para glorificarte, Dios. Señor, ese hombre necesitaba, Dios, hijos que fueran más allá, que vieran más allá del pedido, que escucharan su espíritu hambriento y sediento de Dios. Señor, así nosotros creemos, Dios, que, Señor, se desatarán, Dios, declaro y confieso, que se abrirá la boca de muchos, Dios, Señor, que declararemos tus testimonios, Señor, y aquello, Dios, Señor, que pareció tan difícil en su momento, Señor, será lo que te dará la gloria, Dios. Señor, será lo que te dará la gloria, Dios. Dios te dice en esta mañana, no escondas tus cicatrices, porque las cicatrices son lo que muestran al mundo. Tu testimonio es el que muestra al mundo que Dios tiene poder, que Dios está con tu vida. ¿Qué le dices a los demás? Lo que compartes con los demás, lo que tu vida comparte, lo que tu vida imparte, aún a veces sin palabras, caminas por un lugar y es impartido el poder de Dios en medio de tu vida y tu testimonio bendice a quienes te rodean. ¿Qué podemos ofrecer a alguien que no conoce a Cristo? Pedro dijo, lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenemos para ofrecer a alguien que no conoce a Cristo? Dios nos está desafiando en estos días. Él te va a cruzar gente. Te va a traer gente a tu vida que vas a dar testimonio. Y vas a decir, yo estuve así. Mi situación era esta. Yo pasé por este momento, pero Dios hizo esto. El testimonio tiene un antes y un después. Y es justamente antes y después de Cristo, como la historia. Nuestro testimonio tiene un antes y un después. Y es esa bisagra que cambia todo, que es antes y después de Cristo. Nuestra vida y en la vida de otros. Te invito a levantar tus brazos mientras decimos, en mi vida ha sido bueno Dios. En mi vida ha sido bueno Dios. Sí, Señor, has sido fiel, Dios. No callaremos, Dios, ese testimonio, Dios. No cerraremos nuestros labios, Señor. Nuestra alabanza, Señor, batallará, Dios. Cambiará y transformará ambientes, Dios. Nuestra oración, Señor, será en el momento justo, Dios. En esa hora novena en nuestras vidas, Dios. Que bendecirá la vida de muchos, Dios. De muchos, Señor, de muchos. Nuestro testimonio, Dios. Correrá, Dios, Señor, en medio de las ciudades, Señor. Nuestro testimonio será, Dios, lo que te glorifique, Dios. Porque hablará de tu bondad, Dios. Te invito a levantar tus manos y a decirle, tan fiel, tan fiel, tan fiel. Con mi ser, con cada tan fiel, tan fiel. Yo cantaré de
hemos visto y oído, Dios. Mi vida ha sido tan. Porque no podemos callar, Dios. Porque no podemos callar como iglesia, te decimos, Señor, aquí estamos, Dios. Nuestro testimonio, Dios, corre, Dios. Corre, Dios. A la ciudad y a quienes lo precisan, Dios. Tu fidelidad sigue. Sí, Señor. Persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Dios te está desafiando en estos días. Camino a donde te dirijas. Vas a encontrar a alguien que extienda sus manos hacia ti y te pida que lo ayudes. Y en ese momento le vas a decir: lo que tengo, te doy. Y el Espíritu Santo va a hacer la obra. A través de tu vida, a través de tu testimonio, Señor, se abrirán las bocas para bendecir a quienes pongas delante de nosotros, Señor. A quienes tengan necesidad, Señor. Y ellos se activarán, Dios, para bendecir a 5.000 a más y a quienes vengan detrás de ellos. Señor, creemos en tu poder. Creemos en tu fidelidad, Dios. Yo cantaré, decirle a Dios. Sí, Señor, lo creemos, sucederá, Dios. En mi vida ha sido bueno. Y en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno. Y en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Y tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor.